Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Sara Toledano, CEO y cofundadora de Sikai Medical. Sikai es una startup que ha desarrollado un software con el objetivo de ayudar a los radiólogos en la detección precoz del cáncer en el abdomen. Su producto, categorizado como dispositivo médico, analiza TACs y resonancias magnéticas buscando hallazgos incidentales en 0 clics, de forma totalmente integrada en el flujo de trabajo del radiólogo y sin necesitar ninguna acción adicional manual. Descubre la historia de Sara, una ingeniera industrial que tras trabajar en el mundo de la automoción, decidió emprender y fundar Sikai durante la pandemia, la cual está liderando a día de hoy en su fase de expansión comercial. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir Bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores, el podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. ¿Habías estado alguna vez por estos lares? No. ¿No? Ha costado un poco llegar, porque ¿Sí? no lo conocía. Bueno, no, a llegar no, pero como además es de noche, pues simplemente ubicar dónde era exactamente. Además, hoy llueve un poquito y esto se Sí. nota, ¿eh? En la carretera. Sí. Bueno, pero ya estás aquí y ahora relájate y a disfrutar. Perfecto. Oye, te lanzo la primera pregunta para toda la audiencia. ¿Qué es Sikai Medical? Lo que es un dispositivo médico que es 100% software, que tiene el objetivo de ayudar a los radiólogos en el diagnóstico precoz de cáncer en el abdomen. Ajá. Y que al final lo que hace es mirar imagen médica, Vale. y detectar lesiones, tanto tumores como lesiones precancerosas, caracterizarlas y ayudar también al radiólogo con el seguimiento, porque compara cada prueba con todas las previas del paciente. Vale. Mira, justo hace poquito tuvimos aquí el caso de Idonia, que es una empresa que se dedica a la custodia de imagen médica y que nos decía que tenía 600 millones de imagen médica y que en este momento estaba abierto a contactar con compañías Pues mira, luego me das el contacto. que pudieran utilizarlas para hacer algoritmos como vosotros, ¿no? Fenomenal. Cáncer de abdomen. Sí. ¿Qué cánceres hay en el abdomen? Bueno, hay muchos. Nosotros hemos empezado por cáncer de páncreas porque es el más agresivo, y cuando hablamos con radiólogos al principio, ellos era como el que más les preocupaba, ¿no? Que se me salte, que se me escape una lesión en el páncreas y demás. Y también hemos expandido a hígado y a riñón, pero el objetivo de Sikai a largo plazo es ser capaces de cubrir todo el abdomen. ¿Y por qué el abdomen? Pues realmente no fue por la razón por la que lo iniciamos simplemente por eso, porque hablando con radiólogos era como la mayor preocupación y vimos que tenía sentido. Pero luego, a medida que hemos ido avanzando, hemos visto primero que hay mucha menos competencia. Primero nos preguntamos por qué será. La razón es porque es mucho más complejo la imagen abdominal. Claro, no sé si piensas una mamografía o un TAC craneal, solo hay una cosa, entre comillas, ¿no? En el abdomen hay un montón de órganos que además se cruzan entre sí, que están posicionados de la manera más rara posible y que además envejecen, a medida que envejecen varían de morfología. Entonces nos fuimos encontrando con la complejidad a medida que íbamos avanzando, pero también, bueno, al final es una ventaja, ¿no? Totalmente. ¿Influye la cintura abdominal del paciente? O sea, influye sí. Es verdad que en ecografía influye mucho más, porque tienes, ¿no?, mucho más para llegar. En TAC no influye tanto, puede influir un poco quizá en la posición de los órganos, pero al final, como ves por dentro, digamos, pues no excesivamente. Luego te preguntaré en la historia cómo llegáis a esas preguntas a los radiólogos y por qué finalmente os decidís por el cáncer de abdomen, porque me suena muy interesante, ¿no? Habitualmente se escucha sobre el cáncer, bueno, en este caso pasado, por ejemplo, otro emprendedor trabajando en cáncer de próstata, ¿no? Es muy común. Es muy común. Cáncer de pulmón, hay muchos cánceres que cáncer de mama, por supuesto, pero cáncer de abdomen, sí páncreas, pero cáncer de abdomen como target al que dedicarse como compañía me parece muy interesante poder profundizar. ¿Qué otras soluciones hay en el mercado aparte de la vuestra? Pues cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata hay muchas. De hecho,
softwares o producto sanitario en imagen médica hay muchísimo. En concreto en abdomen hay más bien poquito, casi todo es próstata, si consideramos el abdomen de manera un poco amplia. Hígado un poquito, pero por ejemplo en páncreas no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Seréis un first in class o sois un first in class? Hay una única empresa en Estados Unidos, pero con un modelo muy diferente que al final detecta cáncer en todo el cuerpo, vale. Y que incluye páncreas. Pero así de asistencia al diagnóstico como nosotros, en páncreas no hay nada. Y realmente hay empresas intentando mejorar el diagnóstico, pero muy poquito en abdomen. Hay uno en UK que es bastante importante, está Kibim aquí en España, pero poquito. Vale, pues ahí te iba a preguntar, claro, me imaginaba que había muchas soluciones. De hecho, se nos comentaba el otro día, el emprendedor de Idonia, Miguel, nos comentaba que había más de 250 algoritmos aprobados en este momento por la FDA para, no sé si para imagen médica, pero sí de inteligencia artificial aplicados al mundo de la salud. Y quería entender qué ventaja competitiva aportaba vuestra solución versus otras, ¿no? Pero bueno, en general, ¿qué ventaja competitiva aportáis? O sea, imagen médica hay muchas, ¿eh? Sí. Y abdomen hay algunas, pero comparado con todas las de imagen médica, en abdomen hay muy poquitas. Realmente nosotros cuando lo concebimos le dimos un poco la vuelta, ¿no? Vale. Lo habitual es que el radiólogo tenga una sospecha. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas o de mama es algo súper común, ¿no? Creo que este paciente puede tener porque veo algo, porque, bueno, por el cuadro sintomático, por lo que sea. Y entonces le hago una prueba específica con un protocolo de adquisición de imágenes, un contraste, lo que sea, muy específico para mirarle, por ejemplo, la próstata. Y tengo una herramienta que es súper buena, súper optimizada para esto y me dice si tiene cáncer o no tiene cáncer. Vale. Pero claro, ¿qué pasa en el abdomen, en el páncreas, en el hígado, que es asintomático? Dijimos, vale, nadie va a mirar aposta el páncreas o le va a hacer una prueba para mirar si esta persona tiene cáncer de páncreas y cuando lo haga va a ser demasiado tarde. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer un algoritmo que nadie le llame, que funcione siempre que se hace una prueba abdominal, que no esté optimizado para una prueba con protocolo específico de páncreas, con contraste o con una fase concreta, sino que le entrenemos con toda la variabilidad de imagen abdominal y que sea capaz, independientemente de lo que el radiólogo esté mirando, que puede ser un seguimiento de una cosa que no tenga nada que ver con el páncreas o que haya tenido un accidente y le estén mirando si hay un sangrado, que aún así el software sea capaz de detectarlo. Qué bueno esto. Entonces, esto es la primera ventaja, que también ha sido un poco un sufrimiento, ¿no? Porque tienes mucha más variabilidad de imagen, no es solo un protocolo. Y luego, pues esto nos hace también ser 0 clics, ¿no? Que para los radiólogos es muy importante. Y no solo te miro esta imagen, que esto es un método patentado que tenemos, sino que además comparo con las pasadas. Y tú no necesitas decirme dónde está la lesión ni nada, yo te encuentro la lesión, te la comparo con la prueba pasada y te digo si ha crecido, si ha decrecido, si ha variado algo. Sí, entonces, estas serían las principales ventajas competitivas. Bueno, son dos ventajas competitivas que parecen muy relevantes, ¿no? Y además la tenéis patentada, según decías. El método, claro, al final al ser software, la patente es compleja de buscar. Entonces lo que hemos patentado, tanto en la caracterización de lesión pancreática como en esto que llamamos tracking automático, es el método que nosotros usamos a alto nivel. En Europa el software no se puede patentar y hay que patentar método, pero en Estados Unidos también habéis patentado método o ahí sí puede patentar software. Hemos patentado el método también. Perfecto, en Estados también Unidos. Muy bien, sí. Muy bien, oye, súper interesante. Para que también nos hagamos una idea y por centrarnos en cáncer de páncreas, pero si quieres también extenderlo al resto de cánceres abdominales, fenomenal. ¿Cuál es la prevalencia para que nos hagamos una idea? El cáncer de páncreas, por suerte, la prevalencia es bajita. Lo que sí que es cierto es que la tasa de supervivencia está sobre el 5%. O sea, desde que te diagnostican cáncer de páncreas tienes unos 5 meses más o menos de media de esperanza de vida. Entonces, es el problema, ¿no? Que se diagnostica muy tarde. Las lesiones precancerosas, que nosotros también las detectamos, que en el páncreas son, por ejemplo, lesiones quísticas o bueno, una serie de lesiones, son mucho más prevalentes. A veces malignician, a veces no, pero se estima que más o menos hasta un cuarto de la población podría tener este tipo de lesiones. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los radiólogos, pues ahí, si la encuentran, que es difícil, tienen que seguirla, tienen que hacer un montón de trabajo también manual, de medir, de comparar. Entonces ahí vimos que no solo era importante la prevalencia del cáncer, sino que también era importante la prevalencia de todas estas lesiones previas, precisamente para trabajar en el área de la prevención, que es lo que a nosotros más nos gustaría, es ser capaces de evitar que el paciente llegue a tener cáncer.
detecto la lesión, aún no es maligna, tiene todos los signos de malignidad que marcan las guías clínicas y se le reseca la lesión al paciente y no llegará a tener cáncer. Este sería el objetivo de SICAE. De todas maneras, cuando os ponéis a dimensionar el mercado, y me gustaría que nos lo explicaras un poquito, ¿qué es lo que tenéis en cuenta? ¿Tenéis en cuenta la prevalencia de las patologías a las que vais? ¿O tenéis en cuenta el número de TACs abdominales que se ha practicado? Claro, nosotros al final, como se aplica a todos los TACs abdominales, tenemos en cuenta el volumen de TACs. Porque un radiólogo le preocupa dejarse una lesión de páncreas no solo en aquellos pacientes que la tienen, claro, sino en todos los que no la tienen también, ¿no? Y pierden mucho tiempo mirando, pierden mucho tiempo muchas veces comparando, haciendo una prueba adicional, también se hacen muchas pruebas adicionales y muchas cirugías innecesarias a pacientes que a lo mejor nunca desarrollarían cáncer. Entonces, hay una problemática mucho más grande que lo que es el cáncer de páncreas, que por supuesto es una problemática, pero me refiero en cuanto a términos de prevalencia, hay una problemática más grande. Y luego, claro, a medida que vamos añadiendo órganos, cada vez va teniendo más sentido, porque ya no es un solo órgano, es que si me miras los 5 órganos principales del abdomen, ya, claro. Y para poner números, ¿tienes la cifra de...? Porque me interesa mucho para poder enfatizar. ¿Tienes la cifra de cáncer de páncreas, número de cáncer de páncreas y número de TACs abdominales que se hacen? Más o menos en España al año se mueren unas 8.000 personas de cáncer de páncreas. ¿Vale? Casi todos mueren. Sí. Con lo cual eso coincide más o menos con la prevalencia, el número de muertes. Sí, se salvan algunos por suerte, los que se diagnostican pronto, los que cuanto antes se diagnostiquen más fácil es. Y el número de TACs abdominales, pues para que te hagas una idea, en un hospital como el Clinic se pueden hacer casi 40-50.000 al año. ¿Solo en el Clinic? Sí. O sea, se hacen millones de TACs y cada vez se van haciendo más, O sea, realmente lo que ha pasado en estos últimos 10 años, que es por eso hay tantas empresas, ¿no?, targeteando ahora mismo radiología, es que cada vez se pide más imagen abdominal porque la calidad cada vez es mejor, cada vez se ven más cosas en imagen y sin embargo el número de radiólogos no va creciendo acorde. Entonces, todos los hospitales, bueno, no todos, pero hasta el 80% se estima están cortos de personal en radiología. ¿Y has mencionado el Clinic por alguna razón en particular? No, porque no me sé todos los números y este en concreto. Vale. No, pero a lo mejor teníais alguna colaboración concreta con el Hospital Clinic. No, ojalá tengamos pronto. Mira, de hecho lo mencionamos el otro día el Hospital Clinic porque fue, lamentablemente, sufrió un hackeo, ¿no? Y en este momento han tenido un efecto pendular, han pasado de ser muy abiertos en cuanto a colaboraciones y ahora, claro, están cerrando más las colaboraciones por el miedo a que esta información pueda caer en manos de personas inadecuadas, ¿no? Pero volviendo al tema del tamaño mercado, aquí quería enfatizar una cosa y es que esto es muy importante para los emprendedores. Cuando tú pones el foco en el diagnóstico de una patología como el cáncer de páncreas, tu mercado se limita a 8.000 al año. Pero sin embargo, si cambias el foco y dices, no, yo voy a analizar y voy a revisar todos los TACs abdominales, ese es mi mercado, el mercado cambia dramáticamente. Claro. Por eso no hay ahora mismo nadie en páncreas. Y cuando empezamos, también todo esto lo hemos ido aprendiendo por el camino. Cuando empezamos por la criticidad de la enfermedad y vamos recibiendo feedback de, bueno, sí, está genial, pero al final es un mercado pequeño, al final muy poca gente. Y claro, aquí fue cuando vimos, vale, sí, es cierto, pero es que yo no estoy solo mirando aquí, ¿no? Yo al hacer lo que tú decías, este cambio de paradigma de para encontrar a estos tengo que mirar a todos estos, pues claro, el mercado cambia radicalmente. Qué bueno, es muy interesante. Este es un buen aprendizaje para cualquiera que se dedique a la imagen médica. Ok, explícanos un poco el producto, visiblemente. Si yo soy el usuario, ¿qué es lo que me encuentro? Nosotros hemos intentado ser lo más transparentes posibles para el radiólogo. O sea, al final también lo que percibimos hablando con ellos es, si tengo 6 herramientas y tengo que aprender a usar 6 y tú cada una me pone unos colorines y unos botoncitos, es un Cristo. El radiólogo no tiene tiempo, cuantos más segundos le ahorres mejor. Entonces decimos, vale, pues vamos a hacer algo lo más transparente posible. Nosotros nos integramos en lo que se llama el PACS, que es el sistema que gestiona la imagen médica, que tiene un visualizador, tiene el archivo, pues tiene el registro de pacientes, ¿no? Y que es donde ellos pues ven sus imágenes, hacen sus mediciones y demás. Entonces nosotros nos integramos aquí, somos como una capa que hay encima. Si no detectamos nada, no ocurre nada. Si detectamos algo, cuando el radiólogo abre
su PACS, su visualizador, no sé, Philips, Canon, GE, lo que sea, aparece una serie adicional, ¿no? Las series son pues un tipo de imagen axial, coronal, tal, vale, pues aparece uno nuevo que es Sikai y que muestra... Sí, Sikai. Bueno, es que esto depende del PACS, pero bueno, al final es el informe que nosotros damos que Bien. contiene la información del radiólogo. Sí que se puede customizar un poco dependiendo, pero al final lo que da es cuántas lesiones hay, dónde están las lesiones, imagen de la lesión, comparación con las pruebas previas si es que hay, y una serie de pues lo que llaman Worrisome Features, ¿no? Las cosas en las que el radiólogo se fijaría, pues si tiene unos parámetros, si tiene determinadas cosas. Intentamos molestar lo menos posible, digamos. Muy bien, no tiene que ir a ninguna nueva aplicación, simplemente con su visualizador PACS ya tiene la información que necesita. Eso es. Pero esa integración es un pain. ¿Cómo se hace esa integración? Se hacen 2 pasos. O sea, nosotros primero tenemos que ser compatibles con el PACS, Sí. Que esto lo solemos hacer no simultáneamente con lo que es la integración, es decir, por ejemplo, antes de tener el CE ya nos habíamos integrado con PACS, de oye, somos compatibles, se va a visualizar así, va a ponerlo de esta manera. Y luego, realmente, cuando tú entras a un nuevo hospital, lo único que tienes que saber es el canal de comunicación con el PACS. Es a nivel técnico sencillo, a nivel burocrático a veces no tanto, pero realmente técnicamente es sencillo. O sea, no tienes, por ejemplo, integrarse con el RIS, ¿no? Que es donde están los informes, pues sí que hay un cambio de protocolos de comunicación, es mucho más complejo, por eso nosotros nos quedamos en la capa del PACS. Vale. ¿Ya os habéis tenido que enfrentar a una integración? Estamos en ello. Estáis en ello, ¿eh? Es un... Claro, porque además cada uno tiene su librillo, entonces tenéis que ir integrándoos al PACS o hay un... Realmente, si somos compatibles con un PACS y estamos integrados con un PACS, de hospital a hospital debería ser plug and play, o sea, ya es como ya hablamos el mismo lenguaje, ya, lo que pasa es que, bueno, obviamente cada hospital, el departamento de IT tiene pues su procedimiento para dejarte enganchar. Ok, ya veo. Oye, súper entendido. Comentabas fuera de micro, ahora lo comentaremos un poquito más de detalle, comentabas que ya habéis obtenido CE Mark para la primera indicación para cáncer de páncreas. Sí. Enhorabuena, además. Muchas gracias. Muy reciente, ¿no? Sí, después de verano. Qué bueno. Y además habéis firmado primeros acuerdos, también muy reciente, e incluso ha llegado la primera factura. Sí. Eso sí que es un momentazo. Sí, la verdad que sí. Hemos firmado los primeros acuerdos comerciales con distribuidores para diferentes países. Y es verdad que ya las 2 primeras ventas las teníamos en preventa antes del CE, porque había interés. Pero sí, ya estamos ahora estamos justo en este proceso de instalación que comentabas. Bueno, eso también que acabas de decir, y lo has dicho muy rápido, pero también es muy importante. El business development empieza mucho antes de tener el mercado CE. Sí, ¿no? sí. La preventa es fundamental. Totalmente. Vale, háblanos de modelo de negocio para que nos hagamos una idea. ¿Cómo gana dinero, cómo ganará dinero ahora que empezáis en el go-to-market Sikai? Tenemos 2, ¿vale? Hemos hablado de hospitales, hay otro de farmas, pero centrémonos en hospitales primero. Nosotros lo que hacemos es darle una licencia al hospital, hospital, clínica, empresa de teleradiología, ¿vale? Un lugar donde haya un radiólogo mirando imagen médica. Le damos una licencia ilimitada para todos los radiólogos que haya en el centro, todas las imágenes que hagan, para uso del software. Y cobramos anualmente una licencia. No importa el número de usuarios. No, bueno, es verdad que tenemos escalas de precios, pues no es lo mismo una clínica pequeña que un hospital grande, pero digamos que cuando firmamos un acuerdo con un hospital, la licencia es la que es, no varía en función de que lo usen más o menos. Y este es el modelo sencillo, lo hacemos normalmente a través de distribuidor, porque también nos ayuda con la capilaridad que tienen los distribuidores que ya distribuyen software a radiólogos. Y con este primer modelo es con el que hemos empezado los primeros acuerdos, las primeras ventas. Luego hay un segundo modelo que será además más interesante con el hígado, que es con empresas farmacéuticas, ¿no? Porque cuando hacen ensayos clínicos, cuando hacen estudios en real life, al final también hay un radiólogo, ¿no? Mirando cómo está afectando el fármaco X a las lesiones de un paciente, y cada 3 meses mirando sus pruebas, midiendo, comparando. Entonces, mucha parte de ese trabajo, aquí no entra el hallazgo de la lesión, pero sí el seguimiento automático. Entonces, toda esta parte la automatizamos. Estamos ahora buscando primeros pilotos, sobre todo para hígado, porque muchos de los cánceres hacen metástasis en el hígado. Entonces, aquí va a ser más relevante. ¿Y aquí cómo sería el modelo de negocio? Esto estamos todavía explorándolo. Estáis mirando a ver qué está dispuesto la farma
Muy Bueno, bien. también porque, claro, el modelo cambia, ya no es... Aquí sí que depende mucho del número de pacientes, si es un ensayo clínico, si es... Claro. Pero bueno, estamos en... Pero está bien, volviendo al caso que sí que ya estáis implementando y que ya tenéis una primera factura, caso del hospital, lo habéis hecho muy sencillo. Oye, licencia, independientemente del número de seats, del número de usuarios, e independientemente del número de usos. Esto es lo que vas a pagar. Sí. Entonces, ahí voy. Quiero entender cuál fue vuestro análisis a la hora de definir el pricing. ¿Cómo lo construisteis? Es verdad que esta es nuestra propuesta precomercial, entre comillas. Claro, a lo vamos a mejor ver. en un año, pero no. Es cierto que miramos primero qué hacían otras empresas de medical imaging. Al Ujú. final, por suerte, no es algo que no exista nada parecido. Y había dos opciones, el pay-per-use Ujú. o la licencia más fija, digamos. Claro, el pay-per-use, como a nosotros nadie decide usarnos, no hay clic para decidir usarnos, pues era muy difícil de... Claro, un radiólogo de repente dice, ¿y cuánto me vas a cobrar? Es que yo Claro. no sé cuántos clics hipotéticos va a haber aquí, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar con licencia. Es verdad que en un caso futuro de reembolso, en algunos países, obviamente, esto va a cambiar, porque sí que será por uso y, bueno, hay que estudiarlo bien. Sabemos que hay otras empresas con este tipo de modelo, ¿no? Porque al final, pues claro, ahorramos pruebas, mejoramos la respuesta al tratamiento y es un candidato a reembolso. Pero bueno, eso ya vendrá. De momento hemos dicho, mira, lo más sencillo, vamos a intentar tener claro que el radiólogo lo quiere, que lo quiere usar, que ayuda y ya después de esto. Fácil, no, facilísimo. Oye, este es el precio y da igual. A mí me gusta el modelo que no depende del uso. No me gusta el pay-per-use, lo digo así de claro, aunque es cierto que en Estados Unidos, donde pueden aplicarse reembolsos, pues será diferente. Pero no me gusta el modelo pay-per-use porque tiene un incentivo perverso, tiene el incentivo de no utilizarlo. Si no lo utilizo no pago, luego no lo utilizo. No, usted lo que tiene que hacer es utilizarlo porque esto va en beneficio del paciente, ¿no? Y así que el modelo que habéis aplicado me parece muy simple, muy sencillo y ayuda seguramente a incorporar las primeras ventas. Okay. Claro, en un modelo más de prevención o de screening, aunque bueno, no nos gusta mucho la palabra screening, pero no, el pay-per-use tiene menos sentido porque nadie espera que haya una lesión, Claro. es la gracia. Claro, muy interesante. Ok, vale, entonces, decías que el pricing era diferente en función del tamaño del cliente. Sí, bueno, porque no es lo mismo eso, una clínica que tiene una máquina de TAC es una clínica pequeñita que un hospital que tiene 70 radiólogos. Vale, de acuerdo, pero ¿cómo se diferencia? O sea, ¿cómo habéis estratificado estos precios? ¿Cuál es el sentido que hay detrás? ¿Es volumen de población que atienden? Es tags volumen que de tienen? imágenes. Volumen de imágenes. Sí, no es ahora mismo no es un cálculo de entre tantas y tantas imágenes te cobro, no es tan fino porque tampoco tendría sentido. Al final el mercado también nos va a decir, oye, tenéis que ajustar. Entonces al principio miramos lo que tenía la competencia, intentamos saber todos los precios que pudimos y hicimos unas escalas sencillas para empezar. Muy bien. Ya ha habido, por ejemplo, feedback de algunos países que nos han dicho, oye, aquí más. Esto es muy poco, tenéis que subirlo. O aquí, mira, no me pongas dos escalas, porque aunque el hospital sea más pequeño, sea más grande, aquí solo se trabaja con uno y este feeling de los hospitales aquí no funciona. Ponme el precio máximo que vais de sobra. Qué bueno. Entonces, Esto te lo dice el distribuidor, no te lo dice El hospital. distribuidor, claro. Muy bien. Esto es muy importante, ¿no? El poder capturar el conocimiento del mercado a través de los distribuidores que están en el día a día en la batalla. ¿Por qué habéis, y a lo mejor me respondí a mí mismo, pero quiero saber tu opinión, ¿por qué habéis elegido hacer un go-to-market con distribuidor inicialmente? ¿Y dónde lo habéis elegido? En lugar de hacerlo directamente con vuestro equipo. Fundamentalmente porque, bueno, yo creo que el mundo salud en general es muy personalista, pero quizá el mundo de radiología aún más. Entonces, para nosotros, incluso aunque ficharas una persona que viniera de Philips, Ya. es muy complicado que conozca o tenga acceso a los jefes de servicio de los hospitales de toda un área. Ya. O igual lo tiene, pero solo de un área. Y claro, al final el distribuidor, si tú eliges un distribuidor que ya esté vendiendo software, ya esté vendiendo a radiólogos y tenga un trato diario con ellos, es que el acceso es mucho más fácil. Además, nosotros delegamos también en el distribuidor parte de la instalación, parte del customer service sencillo, podríamos decir, ¿no? De, oye, este botón, no tal. Y esto nos ayuda también pues, a expandirnos más rápido. Ya veo. ¿Y qué territorios habéis elegido con los distribuidores?
Ahora mismo las primeras ventas han sido España e Italia. Vale. Y hasta aquí podemos. O sea, habéis cerrado ya acuerdos con distribuidores en España e Italia. Sí. Vale, perfecto. Colocando incluso en vuestro propio país, en España, tenéis a un distribuidor que está yendo al mercado. ¿Este distribuidor es conocido? ¿Lo habéis anunciado? Yo diría que está en nuestra web, o sea, no es confidencial. Perfecto, ¿quién es? Evolutive Medical. Evolutive Medical. Sí. Háblanos un poquito del tipo de distribuidores que estáis buscando. ¿Qué es lo que tienen que tener? Pues lo que decía antes, tienen que estar comercializando software para radiólogos. Si es software de IA, obviamente mucho mejor, porque ya conocen de qué va, ¿no? Pero bueno, si venden packs o venden otro tipo de software a radiólogos y por supuesto quieren aprender sobre IA, pues también es un buen candidato, ¿no? En este caso, la relación con este distribuidor venía un poco de antes, porque a nivel personal la persona que dirige la empresa nos ayudó también con la definición de la estrategia. Hicimos, digamos, una colaboración más estrecha pre-comercial. Y al final pues él es un experto en IA para radiología y tiene el acceso a los hospitales, o sea que no había que darle muchas vueltas aquí. Qué bueno. No, te hago la pregunta porque, claro, no conozco el mercado, pero se me antoja que no deben todavía haber muchos distribuidores que vivan de algoritmos de inteligencia artificial de imagen médica. Entonces, me estoy imaginando a potenciales clientes como empresas que hacen máquinas de TAC, o me estoy imaginando también a integradores de tecnología como un Telefónica o un Indra, que participan en concursos públicos constantemente en hospitales para aportar tecnología y pueden incorporar pues vuestro algoritmo. Hay un poco de todo. Por ejemplo, empresas que fabriquen máquinas o que hagan packs, que al final normalmente quien fabrica máquinas hace packs, no 100%, pero casi. Sí que tenemos acuerdos. Lo que pasa es que al final es una empresa que no va a hacer tanto esfuerzo comercial, va a tener mucho más alcance, pero no va a ir hospital a hospital diciendo, mira, sí cae. Entonces, estamos estableciendo acuerdos, pero quizá el beneficio lo explotaremos en una fase más tardía, ¿no? Sí que hay plataformas especializadas, que normalmente son startups, que ponen una plataforma, pues como un sistema operativo que tienes en el móvil, ¿no? Y los radiólogos deciden qué apps utilizar. Pues oye, mira, de toda tu cartera que tienes, a mí me pones esta de que mide los huesos, si cae, y esta que hace no sé qué. Y también nos sirven de distribuidores. Pero al final es eso, cuanto más local es el distribuidor, más fuerza comercial, y al principio es lo que más nos interesa, porque también el contacto es más cercano, le acompañamos a las presentaciones, tenemos un feedback suyo mucho más, iba a decir diario, no diario, pero mucho más frecuente, ¿no? En un país como el nuestro, como España, donde la mayoría de la sanidad es pública, y como es pública va por concurso, sobre todo cuando son importes de más de, creo que la última vez que lo miré está por encima de los 18.000 euros, seguramente lo han bajado el threshold, ¿no? No, sigue, ahí sigue. ¿Ahí sigue? ¿En 18.000? Bueno, entonces, la pregunta que te hago es, si un hospital lanza un concurso para diagnóstico de cáncer abdominal, ¿quién va ahí? ¿Va vuestra compañía directamente al concurso? ¿Va el distribuidor al concurso? ¿O es un integrador como Indra y el distribuidor es el proveedor de Indra del concurso? Depende. Si solo están buscando una solución específica para una cosa específica, como quiero una solución que me detecte lesiones en el páncreas, va Sikai. O quizá si es, dependiendo del país, pues quizá con el distribuidor, dependiendo de lo complejo que sea o del conocimiento que haya que tener. Si es, normalmente, por ejemplo, ahora en Italia estamos participando en un concurso y es con una empresa de estas grandes que comentas, ¿no? Una gran tecnológica, pero claro, el concurso es para más cosas además de lo de Sikai. Quiero a alguien que me ponga no sé qué y que además me incluya soluciones de inteligencia artificial. Pues ahí nosotros solo vamos como partner, como para aportarle valor a esa empresa de, oye, además de todo lo que tú ofreces, puedes ofrecer esto otro. Entonces, el mundo concurso es mucho más complejo. Nosotros, por suerte, tenemos una parte de pricing que podemos ofrecer por debajo de concurso, porque, bueno, a lo mejor luego hablamos del go-to-market, pero nosotros lo hemos planteado en 2 etapas. Entonces, en esta primera etapa, nosotros solo usamos la propuesta de valor de lo que le mejoramos al radiólogo, ¿no? Que es lo que podemos cuantificar de manera sencilla, y vamos contra budget de radiología y realmente podemos ofrecer un precio más simple. En la segunda etapa, donde sí que tendremos en cuenta ahorro de pruebas,
el tratamiento que le ahorras al paciente, las cirugías que consigues no hacer. Será otro tema donde habrá reembolsos o donde habrá pricings diferentes. Pero claro, para esto, por supuesto, necesitas health economics, track record, haber demostrado ciertas cosas, que hay que estar en los hospitales para ello. Y luego también necesitas cambiar las guías clínicas, porque si tú le estás diciendo a un radiólogo, hasta hoy haces esta prueba, a partir de ahora no la vas a hacer, claro, pues necesitas ciertas cosas que hoy no podemos tener. Por eso lo hemos planteado en dos Qué bueno. pasos. Y está muy bien que definas muy bien estos 2 pasos, porque muchas veces los emprendedores con menos experiencia que están intentando entrar en el mercado ya intentan entrar con todo, ¿no? Y se va dilatando el go-to-market y se va adelantando la llegada al mercado porque lo quieren tener perfecto, el estudio clínico pivotal, multipaís, no sé qué, no sé cuánto. Oye, entra en el mercado, que el mercado te ponga en tu sitio, coge experiencia, construye los estudios, consigue la guía clínica y consigue el reembolso a posteriori, pero empieza a tocar el mercado porque te puedes equivocar de mucho después. Sí, ¿no? tal cual. Además, con la necesidad regulatoria que tienen los productos sanitarios, tú no puedes permitirte no estar seguro de que el radiólogo le encantas y que te va a querer usar y que es lo que necesita. Si ahorras una prueba más o una prueba menos, que va a marcar, por supuesto, el crecimiento de tu compañía y el pricing, pero quizá no es lo primero que tienes que validar. Por eso lo hemos hecho así, que fue también un aprendizaje. Nosotros hemos ido aprendiendo, lo que pasa es que hemos intentado anticipar los aprendizajes todo lo posible. Pero... Oye, una de las cosas que también los que desarrollan algoritmos, inteligencia artificial para imagen médica o otras tecnologías es, oye, ya que estoy dentro, con una funcionalidad básica, voy a empezar a incrementar mi facturación no solamente con más clientes, sino con upselling the features, ¿no? ¿Tenéis alguna estrategia en ese sentido? Y darnos un ejemplo. Bueno, nosotros principalmente es ir incrementando el número de órganos, ¿no? Tener cada vez más alcance dentro del abdomen. Sí que tenemos, en la estrategia de SICAI sí que está de meter otras funcionalidades, otras fuentes de datos, otras salidas de datos, otros beneficios para el radiólogo y para el paciente. Pero a corto plazo, realmente sobre todo es ser capaces de cubrir más órganos y darle más información al radiólogo. Estupendo. Decías que es un CE Mark. Háblanos un poquito de por qué es un CE Mark, por qué es un medical device, y háblanos también de lo que os ha costado llegar hasta aquí. Esto igual ocupa el resto del podcast. Perfecto. No, al final es un dispositivo médico porque hacemos asistencia al diagnóstico, o sea, nosotros damos información que el radiólogo va a utilizar en su diagnóstico. No hacemos diagnóstico automático, o sea, autónomo, pero bueno, sí que al final el radiólogo utiliza nuestras métricas para diagnosticar. Entonces esto ya implica un dispositivo médico. Esto ahora es así, ¿eh? Con la nueva MDR, una asistencia al diagnóstico. Sí. ¿Es MDR o es IVDR? MDR, es MDR. sí. Vale. En una MDR ya aplica la asistencia al diagnóstico. Hasta donde yo sé, sí. Vale. Si había posibilidades de que fuera que no, llevamos 2 años bastante... No. Hasta perfecto. donde yo sé, sí. Fenomenal, no, seguramente sí. Además tenéis muchos comparables para ver cómo al va a ser la estrategia regulatoria. Antes era un poco diferente, ahora cualquier imagen médica que haga cosas prácticamente es dispositivo médico. Ya, perfecto. Ok, ¿cómo prevéis crecer en los próximos años? Luego lo comentaremos un poquito más en detalle, pero me decías a micro cerrado que estáis en una ronda y por tanto habéis tenido que presentar a los inversores un plan, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es ese plan? ¿Cómo prevéis crecer en los primeros años? Pues fundamentalmente el objetivo es, como te decía antes, demostrar la necesidad clínica, que nos usen cada vez más, ampliar a hígado y riñón, porque recordemos que ahora mismo solo podemos comercializar páncreas. Estamos en paralelo en proceso de FDA de páncreas, y estos primeros meses, años, va a ser sobre todo parte escuchar al mercado, si hay que modificar algo, pivotar de alguna manera con la estrategia comercial y estar seguros de que el producto que tenemos, también por eso hicimos páncreas primero, para tener lo antes posible algo que nos permita asegurar que es lo que quieren los radiólogos. Cada vez hay más soluciones de ya y tienes que estar seguro de que la información que tú das es la que necesitan y es la que van a querer tener. O sea, ¿cuánto estáis buscando en este momento?
3 millones. Estamos a punto de cerrar la ronda. 3 millones a punto de cerrar, fenomenal. A ver si cuando sale el podcast ya lo podemos celebrar. Ojalá. 3 millones a punto de cerrar es vuestra serie A, entiendo. Depende a quien pregunte, Bueno, sí. da igual, es una ronda Sí, de plus. Sí, pero. Perfecto. Vale, con estos 3 millones planteáis hacer hígado-riñón, FDA páncreas, más evidencia clínica y go-to-market. Sí, y sobre todo, nosotros hasta ahora no somos una empresa centrada en producto, centrada en desarrollo. Tenemos que construir la parte comercial. Estamos, de hecho, en búsqueda ahora de el C-Level que nos ayudará a crear todo este equipo. También es cambiar el mindset de la empresa, ¿no? Ya no es solo desarrollo, es comercialización. Es cierto que durante el proceso de CE te obliga a establecer todos los procedimientos que luego vas a usar en la venta, en planificar cómo lo vas a hacer, qué documentos vas a usar, cómo vas a hacer todo. Entonces, hemos ido preparándonos para este proceso, pero al final no estábamos vendiendo y ahora sí, con lo cual aquí hay un cambio muy grande que esta ronda también vamos a utilizar para transformar la empresa. Vale. Pero dirías que los 3 millones o parte de estos 3 millones que dedicaréis a la parte comercial es más un piloto comercial que un despliegue comercial. Bueno, no, es un despliegue comercial. Sí, lo que pasa es que es verdad que somos conscientes de que a medida que entran órganos, nuestro producto también crece de valor. Entonces, lo que vamos a ser capaces de desplegar con páncreas no es lo que desplegaremos cuando tengamos hígado y riñón. Lo que podamos desplegar solo en hospitales no es lo que podremos desplegar cuando podamos también a farmas. Entonces, es un ramp up al final, es empezar por lo más pequeño y ir incorporando, ir creciendo. Perfecto. Y preparándonos para... Entonces te hago la pregunta que le hago a la mayoría de los emprendedores que están en esta fase. ¿Por qué no los 3 millones todo al negro? ¿Por qué no todo al despliegue comercial y dedicar parte de ese dinero, que seguramente será significativo, al desarrollo de más tecnología? ¿Por qué no todo al despliegue comercial? Pues por lo que te decía, al final el abdomen es muy complejo y por supuesto nuestra solución ayuda mucho, tenemos muy buen feedback de los radiólogos y sabemos creemos que es una necesidad, estamos demostrando que es una necesidad, pero claro, el precio que puedes poner, el mercado que puedes alcanzar, al final el alcance comercial que puedes tener no es nada comparado a cuando puedas cubrir todo el abdomen. Vale. Entonces, si no simultaneamos, lo primero, corremos el riesgo de que la competencia vea, oye, este approach, ¿no?, que han hecho tiene mucho sentido, voy a ponerme las pilas. Y lo segundo, realmente sería desaprovechar un potencial muy grande en cubrir más órganos. Por eso tenemos siempre este equilibrio de, por supuesto, hay que testear el mercado, hay que demostrar que tiene sentido, pero también hay que mejorar el producto. Desarrollar más tecnología permite maximizar el valor de la compañía. Totalmente, luego, ¿no? Sí. Y me ha gustado este comentario defensivo, de tenemos que ser rápidos desarrollando tecnología para que no la haga el competidor antes que nosotros. Claro, o sea, ahora que estamos justo con el proceso de FDA, tenemos unos consultores en Estados Unidos que nos están ayudando con la búsqueda de predicates y demás, ¿no?, que son dispositivos similares. Y claro, nos decían, nos está costando encontrar empresas de medical imaging que hagan hallazgos incidentales. No es que hay una sospecha y confirmo, es que nadie sospecha nada y yo busco. Y realmente, claro, esto ahora mismo es algo muy novedoso, tenemos que aprovechar también el momento de tener esta propuesta única. Y entonces, ¿cómo vais a crecer en facturación los primeros años? Sobre el papel ya sé que ahora mismo es... ¿Cómo te refieres a números? A números. Bueno... Sobre el papel ya sabemos que todos en esta fase, todo lo que pongamos en el papel es... pero para que nos hagamos una idea del potencial que veis a la tecnología. O sea, nosotros tenemos el objetivo de para la próxima ronda estar aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de ARR. Perfecto. ARR dices, ¿eh? Qué bien. Como se nota que es software. Muy bien. Muy bien. Entre 1 millón y 1,5 millones. Perfecto. Vamos a entrar entonces a la parte de historia, si te parece, Sara. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo llegas a este proyecto? Y luego nos cuentas la historia de SICAI. Vale. Bueno, yo soy ingeniera, yo nací en Madrid, estudié ingeniería industrial. Ah, mira, muy bien. Y a priori nada me hacía sospechar que acabaría en el mundo de la salud. Yo siempre he estado más en la parte de automoción, de hecho me fui a hacer un máster a Alemania y me quedé allí trabajando, estuve en Audi un tiempo, en MAN,
nada relacionado con salud todavía. Pues son buenas escuelas, ¿eh? Sí, de sí, ingeniería. sí. Desde luego aprendí un montón en general sobre gestión de proyectos. Yo siempre he estado en el área de innovación, siempre he liderado proyectos de innovación, de investigación. Y luego me vine aquí a Barcelona y estuve en SEAT también unos cuantos años, que también. Y yo siempre tenía la inquietud de empezar un proyecto por mi cuenta. Porque es verdad que he estado muy contenta en todas las empresas que he estado, pero me costaba mucho ver, incluso liderando los proyectos, el impacto que tenía mi día a día, ¿no? Y me costaba mucho también cuando yo quería modificar alguna cosa o mejorar alguna cosa que realmente, no en empresas grandes lo que pasa, que llegara. Y al final, con el primer cofundador, Javier, que es doctor en Computer Vision, empezamos a pensar, bueno, pues vamos a montar un proyecto, vamos a empezar... no sabíamos muy bien qué, pero sabíamos que inteligencia artificial aplicada a imagen. ¿Cómo conocías a Javier? Nos conocimos en la Universidad de Múnich. Ah, sí. Sí. O sea, que has hecho un salto entonces de 360. O sea, me quedé en la Universidad de Madrid, entiendo que la Politécnica de Madrid. Sí. Y de ahí hemos pasado a prácticamente a la compañía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tú hiciste un máster? Hice un máster en automoción, vale. en la TUM, en la Sí. Escuela Técnica de Múnich. Sí. Y yo seguía creyendo que me dedicaría a la automoción y realmente empecé a trabajar allí. Allí conocí a Javier y es verdad que empezamos a pensar en proyectos ya allí. Vale. Oye, pues estaría muy bien montar algo, pero bueno, de momento eran solo ideas, nunca lo llevamos a la práctica. ¿Y esto por qué pasaba? ¿Porque era un entorno que os inspiraba para crear tecnología y crear proyectos Totalmente. propios? O sea, sí. La verdad es que una de las cosas que me gustó más de estudiar fuera es que el concepto de universidad es totalmente distinto. Sí, Por lo menos de la mía de Madrid, todo era estudiar. Es decir, tenías muchas horas de clase, muy complicada. Lo importante es que fuera muy complicada, muy pocas tasas de aprobados. Bueno, un poco sí. La historia Sí, clásica, ¿no? Y yo de repente llegué allí, había muy pocas horas de clase. Hostia. Venían a darnos clase no eruditos como en Madrid, sino gente de la industria, un señor que venía, yo trabajo en Volkswagen y yo justo los miércoles pues vengo de las reuniones y vengo a darte clase. Hostia, qué bueno. A mí vino gente de Fórmula 1 a darme clases sobre temas de Fórmula 1, o sea, era totalmente distinto. Y era muy importante hacer prácticas o proyectos, había un montón de proyectos. Yo, por ejemplo, en Madrid estuve en Fórmula Student, ¿no? Que es como construir un coche Fórmula, lo hacen los estudiantes, lo diseñan, lo construyen, lo pilotan y van a pequeñas ¿Compiten? carreras. Sí. Y a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado estar involucrada en proyectos un poco random. Y entonces allí, pues también quizá esto que tenía, pues se avivó todavía más. Y estando trabajando allí, coincidimos también en Audi, Javier y yo, y empezamos pues, a pensarnos más, bueno, montar algo, ¿verdad? Pero es verdad que empezamos a pensarlo por las tardes, pero al final si estás trabajando, pues la realidad es que no. Te absorbe. Y un tiempo después yo me vine a Barcelona y un tiempo después que yo también vino Javier a Barcelona. Entonces, estando yo en SEAT, él terminó su doctorado y aquí sí que dijimos, vale, ahora sí, hay que montar algo. Los dos dejamos el trabajo como grandes visionarios en enero de 2020. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué buen visionario! Lo tenías clarísimo. Y empezamos, a raíz de su tecnología, él había desarrollado unos nuevos métodos para análisis de imagen, ¿no? Software y redes neuronales para análisis de imagen. Y empezamos a desarrollar la tecnología sin un objetivo claro, luego vimos que esto no se hace así, pero al principio no lo sabíamos, sin un objetivo claro de para qué, ¿no? Empezamos a desarrollarlo, cuando dejamos el trabajo en enero de 2020, pues estábamos más o menos en ese proceso y claro, llegó marzo, febrero, todo se paró y dijimos, bueno, pues vamos a intentar ayudar en la situación del COVID. En ese momento no había PCRs, no estaban disponibles. Y vamos a ver si por imagen se puede diagnosticar el COVID. Entrasteis en el mundo médico por el COVID. Sí, y por casualidad. Y por casualidad, wow. Y lo empezó a desarrollar,
Yo jugaba al fútbol con una chica que era es doctora en biomedicina, Julia, y le dije, bueno, mira, vamos a hacer este proyecto. Ella estaba haciendo un postdoc, a ver si nos ayudas, nos conocíamos los tres. Y bueno, pues nos presentamos a un hackathon, a ver si tiene sentido, tú nos dices de la parte bio cómo lo ves, y empezamos a desarrollarlo, y en 2 meses yo creo que fue, algo así, ganamos el hackathon. Y no solo fuimos capaces de diagnosticar por imagen, sino de pronosticar si el paciente iba a necesitar respiración artificial, si iba a necesitar hospitalización, y dijimos, vale, esto tiene sentido. Pero para un momentito aquí, esto es súper interesante y me está gustando mucho la historia. Pero ¿dónde está el radiólogo? ¿Cómo accedes a las imágenes? En aquel momento había mucha disponibilidad. O sea, el COVID, una de las cosas, bueno, no trajo prácticamente nada bueno, pero es verdad que sí que abrió muchas puertas que normalmente no, y está bien que no estén abiertas, de imágenes. Muchísimas imágenes, bancos de datos. La gente cedía para que buscarais una solución y al principio había muchos asiáticos y empezó a haber también de otros países, empezó a haber hospitales muy dispuestos a levantar proyectos de este estilo, y eso, nos presentamos a un hackathon, fuimos unos de los ganadores, y esto nos daba cierta financiación, nos dieron acceso a soporte, por ejemplo, regulatorio. Pues empezamos tan prontito y dijimos, vale, pues esto tiene sentido. Claro, le dijimos a Julia, ¿te vienes? Vente con nosotros, vamos a empezar algo a partir de aquí y vamos a ver exactamente en qué. En aquel momento dijimos, bueno, el COVID se va a acabar en 5 minutos, como quien dice, quizá COVID no es, pero vamos a empezar a hablar con médicos. Tuvimos mucha repercusión mediática en aquel momento, tuvimos mucho acceso a muchos médicos y radiólogos, y empezamos a hacer las entrevistas que te comentaba antes. Y empezamos, vale, ¿esto cómo te ayudaría? Y empezamos a oír páncreas cada vez más, páncreas, y dijimos, vale, pues vamos a ver. Y en agosto, creo que fue, sí, en agosto fundamos la empresa. ¿En agosto del 20? Sí. Wow. Pero todavía ahí estamos metidos en medio de la vorágine del COVID. Sí. ¿Y decidís montar la empresa igualmente? Sí. Vale. ¿Alguien os había hablado que teníais que levantar dinero? Sí, pero es verdad que con lo del hackathon, bueno, todavía no lo sabíamos. Cuando montamos la empresa dijimos, bueno, nos lo tomamos también como quien para de trabajar para hacer un máster. Oye, esto nos interesa, puede tener un impacto, puede ayudar, queremos hacer un proyecto, vamos a darnos un año. Si en un año no hemos sido capaces de tener un salario, al menos vivir, pues ya veremos. Pero de momento vamos a empezar. Al muy poquito tiempo Intel nos conoció y nos dio una ayuda bastante importante, ganamos alguna subvención pública y nos plantamos con cerca de $500,000 levantado público, nada sin ronda. Muy bien. Y de aquí empezamos. Esto empieza a animar. Esto claro. motiva. Y de aquí empezamos y empezamos a tener equipo y luego ya hicimos la primera ronda. Vale, pues entonces fundáis la compañía los 3. Sí. No venís de ninguna universidad, aquí no hay ninguna... No, cada uno de su padre y de su madre. De su padre y de su madre. Entonces, el CapTable inicialmente está fundado por vosotros 3. Sí. Y a partir de ahí, en un momento determinado, tenéis que dar entrada a nuevos inversores. Sí, bueno, pasamos por la aceleradora Connector. Vale. En 2021, porque es verdad que estábamos pensando hacer ronda y todo el mundo nos decía, sois muy jóvenes, necesitáis a alguien con seniority, no vais a levantar una ronda en la vida. Bueno, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a buscar advisors. Nosotros no teníamos contactos en el mundo del emprendimiento. Y Connector sí que nos ayudó en esta primera etapa a encontrar un board que sobre todo al principio, nos aportó mucho valor también a entender, porque al final como emprendedores de primera vez, ¿no? Claro. Pues teníamos mucho que aprender. Tuvimos la suerte de entrar en varios programas, en Barcelona Activa, estuvimos en otro específico de salud de IT Health, bueno, entramos en diferentes programas y entonces aquí también, yo hice un MBA justo antes, bueno, mientras estaba montando, justo antes de montar la empresa también, porque, bueno, para formarme un poco más. Muy bien. Y así fue, realmente. ¿Te fue útil el MBA, por cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Claro, yo había gestionado proyectos, pero al final proyectos dentro de una superempresa. Había muchísimas cosas que no sabía. No, marketing, contabilidad, entonces, finanzas, claro, todo esto no... Y al principio, bueno, a día de hoy yo sigo haciendo muchas de esas cosas todavía. Muy bien. Oye, qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo es la primera ronda de inversión? En febrero del 22. Febrero del 22, con lo cual os pasáis
desde agosto del 20, de hecho desde enero del 20 que empezáis a tocar el proyecto, agosto del 20 fundáis, y hasta febrero del 22 vivís de ayudas públicas. Sí, premios ganamos, premios. sí. Vale. De hecho, nosotros hasta ahora, de todo lo que hemos levantado, 1/3 ha sido ronda, 2/3 ha sido ayudas públicas. O sea, hemos sido muy activos en ayudas, Qué bueno. premios y demás. ¿De cuánto estamos hablando a día de hoy? 2,5 en total, más o menos. 2,5 en total, ¿vale? Sin contar la ronda de 3 millones que estáis a sin punto de contar. cerrar. Muy bien, será un salto sí. importante. Sí, la verdad que sí. Vale, entonces en febrero de 2022, primera ronda de inversión. Sí. ¿Quién entra en esta primera ronda de inversión? Entra Ship2B Ventures, Ujú. lidera la ronda, entra Atos Capital, entra Via Startup de Banc Sabadell y entra un Business Angel. Perfecto. ¿De cuánto estamos hablando de esta primera ronda? 780. 780.000. Bueno, muy bien. ¿Y para qué fue esa primera ronda? Pues esa primera ronda fue, para equipo. Entonces éramos, si no recuerdo mal, 5 o 6 personas. Y para empezar las primeras pruebas de concepto. Teníamos un proto software todavía muy, la semillita, y esto nos sirvió para empezar las primeras pruebas de concepto, empezar con hospitales, los primeros pilotos y empezar a Claro. avanzar. ¿Habíais desarrollado software alguna vez? ¿O tuvisteis que ir a buscar a alguien? La se verdad es que incorporase al equipo? Javier al principio lo desarrolló todo, luego empezó a tener equipo y empezó a tener gente que le daba soporte, Muy bien. pero todo ha sido in-house, nunca hemos subcontratado nada. ¿Cómo os habéis dividido los founders, los roles hoy en día? Bueno, es que una parte buena también es que estaban definidos desde el principio. O sea, Javier es doctor en Computer Vision, ingeniero, máster y doctor súper técnico, entonces todo lo técnico lo lleva él. Hace CTO, digamos. Sí. Vale. Julia es bióloga, doctora en biomedicina, con postdocs siempre en proyectos de investigación, con experiencia en centros de investigación. Entonces ella es CSO, Vale. ensayos clínicos, toda la parte científica, KOLs, o trato con médicos para hablar el mismo idioma. Vale. Y al principio, y todo lo demás era yo. Vale, perfecto. Bueno, mira, oye, esto seguro que era una nota positiva cuando Sí, totalmente. estabais muy bien compensados los 3 founders, ¿no? Tanto para el reparto de trabajo como para la hora de tomar decisiones. Yo creo que siempre nos lo preguntan y yo siempre lo digo. Una de las mejores formas de empezar o tomar buenas decisiones es tener claro que cada uno tiene su área. Y si Julia dice algo científico, yo confío 100%, y si Javi dice algo técnico, yo confío 100%. Y no nos pisamos, entre comillas, porque eso ralentizaría mucho Claro. cualquier decisión. Muy bien. Me gustaría entender los principales retos que habéis tenido por el camino hasta llegar hoy aquí, y después qué retos te imaginas que vienen a continuación. Bueno, financiación siempre es un reto. Sí, desde luego. Al principio para nosotros también fue un gran reto empezar la compañía sin tener un radiólogo, porque normalmente estas empresas empiezan con un radiólogo. Y es verdad que desde muy pronto colaboramos con radiólogos y de hecho uno de los primeros hospitales que nos ayudó fue el Hospital de Mataró, que prácticamente en los primeros meses empezamos a colaborar con ellos y íbamos semanalmente al hospital a entender las problemáticas, a ver casos, hicimos también un piloto con ellos, luego hemos tenido publicaciones y demás. Y claro, esto pues obviamente te ayuda a tener el punto de vista, pero al final no tienes un founder radiólogo que dedique no sé cuantísimas horas como dedica un founder, ¿no? Entonces este fue un reto también. Y luego para nosotros fue un gran reto pasar de tengo un producto potencialmente, porque era muy al principio, que puede salvar vidas, mejorar vidas y demás, bueno, vale, pero esto cómo lo vendo, ¿no? Porque claro, esto nos ayudó mucho a IT Health, en mucha parte del Customer Discovery que tuvimos a nivel no de usuario, sino de payer, ¿no? De quien te compra, nos decían, sí, eso está muy bien, pero ¿cómo gana dinero el hospital con vuestro software? Y claro, esto nos costó un poco entender que no valía con tener una propuesta de salvar el mundo, sino que también había que salvar a quien te compra. Entonces, bueno, tuvimos también suerte en que
todos estos problemas los encontramos muy pronto. Nosotros siempre hemos intentado anticipar todo lo que podíamos, regulatoria igual. Y entonces pues tuvimos tiempo de maniobra o margen de maniobra para encontrar el camino. Ya veo. Estaba mirando vuestra página web mientras ibas hablando y es que está lleno de sellos. Esperamos que la página web será mejor dentro de poco, estamos mejorándola porque es verdad que... No, pero muy bien, muy bien. Eso significa que habéis conseguido que muchísima gente se sume a vuestro proyecto y os dé su apoyo en mayor o menor medida, por supuesto, ¿no? Y veía que efectivamente empezasteis muy pronto con Matarón, de hecho tenéis al Tecnocampus. Sí, estuvimos en un programa con ellos. De hecho estuvimos allí, nuestra primera oficina fue allí. ¿Y ahora estáis? En Barcelona Activa. En Barcelona Activa, muy bien, muy bien. ¿Por qué Barcelona Activa? Pues la verdad es que entramos en el programa de preincubación con ellos y muy al principio, de hecho creo que fue antes de decidirnos por hacer salud. O sea, ya entramos con la idea de mejorar redes neuronales para el análisis de imagen sin tener 100% claro cómo lo íbamos a usar. Y pivotamos realmente allí, teníamos un espacio de coworking y teníamos muchas formaciones, ahí empezamos a hacer formaciones también y entonces pues fue natural para nosotros. La verdad es que siempre hemos estado relacionados con Barcelona Activa. Desde muy y encantados, Qué bien, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Oye, me gustaría entender cómo se valida clínicamente una tecnología de hallazgos como la vuestra, ¿no? ¿Qué es lo que habéis hecho a nivel de estudio clínico para poderlo validar? Pues al final lo que tienes es por suerte, estudios retrospectivos, ¿no? Tú puedes tener una base de datos de pacientes de hace X años y saber qué les ha pasado al final, ¿no? En su momento el radiólogo diagnosticó X o dijo X, pero como ahora han pasado 10 años, pues tú ya sabes, ¿no?, lo que ha pasado al final. Claro. O en su momento el radiólogo dijo X, pero luego se le hizo, ¿no?, anatomía patológica y esa es la verdad de la verdad. Entonces al final lo que hicimos fue eso, cogimos una cohorte de pacientes, tanto de control como que tenían lesiones, que habían tenido cáncer y demás, y lo que hicimos fue que esto lo revisaran radiólogos, comparamos tanto con el informe de aquel momento como con todas las pruebas que luego se vieron, ¿no?, como con lo que dijo el radiólogo finalmente. Vale. Y entonces fuimos capaces de ver que el software, pues en los casos en los que se equivocaba, en los que no se equivocaba, en los que decía algo que luego resultaba ser real y que en aquel momento no se encontró. O sea, al final también nos ha pasado en algunos casos que se han encontrado lesiones que nadie había dicho nunca que eran lesiones y que después, viéndolo por radio, ostras, pues sí, había una lesión y no se encontró. ¿Y estos resultados los habéis llevado a publicar en revistas? ¿Todavía no? Todavía no están publicados. ¿Vale? Sí que los highlights, ¿no? En un tercio de los pacientes sí habríamos sido capaces de ahorrar pruebas. Muy bien, wow. Y todas las lesiones que acabaron siendo cáncer, nosotros fuimos capaces de detectarlas con anterioridad, no así el radiólogo. Muy bien, wow, súper interesante. Bueno, luego de ahí sale sensibilidad, especificidad y demás, pero como ya ha mejorado, pues la del ensayo en concreto no hace falta decirla. Perfecto. ¿Tenéis previsto publicar estos resultados o os esperaréis a tener el software todavía más? Bueno, nosotros vamos publicando, hemos publicado diferentes estudios. Pero no en revistas. Sí. En concreto es que creo que no está publicado todavía, pero bueno, ha habido otros que sí que hemos ido publicando. Vale. Te lo pregunto porque para el Go-to-Market entiendo que esto ayuda muchísimo en la venta. Sí, ayuda mucho. ¿No? Sobre todo cuando vais a ver al radiólogo, quizás al director de compra del hospital y a que el encargado del concurso público no, pero... Sí, es muy importante. Y de hecho, claro, muchas veces tarda mucho tiempo en publicarse, entre que lo escribes, lo aceptan, pero sí, nosotros intentamos, tanto estudios que hacemos ad hoc, ¿no?, un estudio para publicar, como los ensayos clínicos que vamos haciendo, las validaciones. Nosotros el ensayo clínico en concreto fue una evaluación externa, es decir, el software nunca había visto casos de ese hospital, había sido entrenado con casos de otros, y validamos en el hospital, que siempre, pues bueno, obviamente es un caso mucho más real, también se suelen bajar un poquito las métricas, en nuestro caso las mantuvimos bastante y bueno, tuvimos muy buenos resultados. Esto en cuanto a dificultad clínica. En cuanto a dificultad técnica, me gustaría entender si hay alguna influencia cuando tenéis que entrenar el algoritmo y utilizar imágenes, si hay alguna influencia de que las imágenes vengan de un TAC, de otro TAC,
GE, de Philips, o del Hospital Clínico o del Hospital La Paz. Hay influencia, de hecho por eso el organismo notificado te exige que tú tengas un dataset, ¿no?, balanceado. Nosotros desde el principio son parámetros que tenemos en cuenta, el año de la máquina, el tipo de máquina, la marca, dónde se ha tomado la imagen. Es verdad que nuestro software tiene una parte de normalización de imagen, ¿no?, un paso previo en el que hay ciertos parámetros que normaliza para que pueda aplicarse el algoritmo. Pero sí que es cierto que al final tú tienes que ser capaz de tener una buena performance independientemente de la máquina. Y igual con la población, ¿eh? Tú tienes que asegurarte de que todas las partes de la población están representadas, de que hay un balance de género, bueno, al final. Y esto el organismo te lo exige, ¿eh?, cuando estás haciendo la regulatoria. Sí. Vaya. Muy bien, pues esto es otro reto, me imagino, a la hora de ir buscando todas estas imágenes. Bueno, al final nosotros tenemos la suerte de que hemos tenido muchas colaboraciones antes de tener que hacer el ensayo final de regulatoria, ya sea porque ha sido a través de acuerdos, de programas de subvenciones que van en consorcio, de acuerdos específicos con hospitales. Pues tuvimos acceso a diferentes y pudimos construir este dataset balanceado, pero por supuesto es un reto, y tener imágenes de diferentes fuentes no es fácil. Es que me suena que es una de los pains que los emprendedores expresan, ¿no? El cómo poder acceder a datos, ya no solamente imágenes, a datos en los hospitales, y por supuesto cómo acceder a imágenes suficientes para poder entrenar algoritmos. Al final necesitas colaboraciones con hospitales, y en nuestro caso además no solo es la imagen, porque hay que etiquetarla, ¿no?, hacer el labeling, ¿no?, que para enseñarle al algoritmo tú tienes que decirle qué es. Entonces, claro, una de las cosas que nos pasaba cuando tú intentas, quizá con un cáncer es más obvio porque está diagnosticado normalmente y hay más consenso, pero cuando te vas a las lesiones precancerosas es que incluso muchas veces tenemos imágenes que no hemos podido usar porque 5 radiólogos no se ponían de acuerdo en qué era. Hostia. Entonces, claro, nosotros hemos tenido que hacer un proceso muy exhaustivo, de más de X radiólogos tienen que tener explícanos, ¿cuál es el proceso? Que me interesa muchísimo este. Bueno, al final es un proceso de labeling en el que más de X radiólogos en más de X puntos temporales tienen que hacer el mismo diagnóstico, y si no hay un consenso entre ellos, o una anatomía patológica que saque de dudas, si no hay un consenso entre ellos, o uno dice que hay lesión y otro dice que no hay lesión, esto también nos pasa, pues no puedes usarlo para entrenar, porque si tú quieres ser mejor que el standard of care, pues tienes que estar seguro de que lo que le estás diciendo al algoritmo es verdad. Entonces hay muchas partes. Hoy, por ejemplo, estaba en un evento y en una mesa redonda y lo comentaba también. Hay muchas partes del proceso de certificación del CE Mark que no se conocen, y que, por ejemplo, muchas veces también los inversores o los hospitales nos preguntan, es que tener el CE, ya todo esto quiere decir que no solo que está, sino que alguien lo ha auditado, lo ha exigido. Entonces estaría genial que se conociera más lo exhaustivo que es el CE, lo que te obliga también a profesionalizar la empresa. Y no solo hablo de producto, pues desde cómo haces las contrataciones y cómo defines las job descriptions y cómo gestionas los requisitos de tu software. O sea, que es una transformación total de la compañía. Así es, muchas veces se piensa que solamente es un sellito y detrás del sellito hay trabajo. Muy bien, muy interesante el tema del proceso del labeling. Quería entender, cuando has dicho más de X, por eso he vuelto a insistir, quería entender qué es esa X, ¿no? Si es un 2, si es un... Eso ya depende de... Claro. No, pero claro, entiendo que tiene que haber al menos 3 para poder generar... Sí, o sea, también esto depende... Cada compañía lo hará distinto, depende de cuánto de curada quieras tu base de datos. Esto también es un poco, ¿no?, el ingrediente secreto. Vale. Háblanos del equipo. En este momento, ¿cuántos sois? ¿Cómo estáis organizados en diferentes departamentos? ¿Cuánta gente en cada departamento? Ahora mismo somos 12 personas, ¿vale?, en proceso de crecimiento, y fundamentalmente tenemos un departamento técnico donde hay tanto expertos en IA, ¿no?, en algoritmia, como en integración o infraestructura, integraciones y demás, que es el departamento que lleva Javier. ¿Cuántos sois ahí? 6, diría. 6. Es el fuerte ahora mismo. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Vale. Hay un departamento científico que es el que lleva Julia. Antes científico lo teníamos unido con regulatoria. Vale.
eran 4 personas y ahora regulatoria se ha separado. Se ha independizado. Se ha independizado. Una persona que lleva con nosotros desde el principio está liderando el departamento de regulatoria. También porque Julia tiene que hacer una parte de la venta, que es la parte médica o clínica, que también le impacta, ¿no? Entonces están estos 2 departamentos ahora más separados, y luego tenemos una parte de gestión donde estoy yo y hay otra persona, project manager, pues que yo llevo un poco cajón desastre, pues desde hablar con la gestoría para el IVA hasta, bueno, te puedes imaginar. Y luego sí que es importante, como tenemos tantos proyectos de colaboración, tantos consorcios, subvenciones, pues la project manager gestiona que todo vaya y que no perdamos el foco y que lleguemos a todo, que no es fácil. Que todo esté bien justificado, que las facturas estén en su lugar. Es que esto de pedir subvenciones, algún día que nos escuche, por favor, que tome nota, porque algún día tendrían que simplificarlo un poquito, porque despista mucho a las compañías. Yo creo que está pensado para compañías que tienen un departamento entero para hacerlo, pero claro, es que hay muchas startups, pero muchas startups que acaban contratando personal para gestionar esto. Claro, sí. Ya no para hacer el proyecto, sino para gestionar el proyecto. Bueno, y que pierden subvenciones por no poder justificarlas. A pesar de haber gastado el dinero, claro. Encontrarse en un Cristo burocrático tan grande que al final nos dicen, mira, ¿cuánto voy a perder? Pues lo pierdo. Sí, es increíble. Bueno, ok, más o menos entendido el equipo cómo está organizado. En este momento seguís siendo los 3 founders. Los 3 seguís en el proyecto implicados y los 3 tenéis las posiciones de C-Level. Sí. No hay ninguna otra persona en este momento, es un equipo de 12 personas, pequeñito todavía. O sea, ahora estamos buscando precisamente el C-Level que nos dé soporte en la parte de comercialización. Del área de comercial. Que construirá también el equipo comercial, nos ayudará tanto a nivel estratégico, ¿no?, de definición. Como te decía, es un cambio de mindset al final. Queremos también una persona que traiga experiencia en fases growth de startups y que nos acompañe en esta transformación, que pueda tener comerciales debajo, bueno. Vale. ¿Qué otros perfiles estáis buscando en este momento? Estamos buscando soporte también en gestión, estamos buscando un poco de todo, la verdad. Ahora, después de la ronda, vendrá un momento de expansión, tanto expertos en IA. También una de las cosas es dar más seniority al equipo, ¿no? Al final, como toda startup, pues bueno, por supuesto tenemos gente que lleva con nosotros desde el inicio y que está súper involucrada en el proyecto, pero claro, en una fase de crecimiento los retos son distintos y también tendrá que entrar gente con un perfil un poco distinto que complemente. Totalmente. Bueno, si nos escucha alguien en la audiencia interesado, por supuesto, que contacte. No daremos el correo electrónico, pero la podéis encontrar en LinkedIn a Sara Toledano. Muy bien. ¿Cuáles son tus fuentes de reclutamiento? Me gustaría entender, ¿dónde estáis yendo a buscar? Pues la verdad es que hasta ahora solo ha habido una vez que hemos necesitado una empresa externa para buscar un perfil muy específico, porque tenía que tener experiencia, pues eso, muy concreta. ¿Qué fue? ¿Qué posición, por cierto? Era una persona que tenía que hacer temas de infraestructura y integraciones pues para todos los hospitales, y que también tuviera experiencia en desarrollo de software más de frontend. Bueno, era un perfil un poco especial. No existía, prácticamente. Prácticamente. Vale. Pero en general, la verdad es que por LinkedIn hemos hecho mucho, hemos tenido mucha gente que ha intentado, incluso aplicaciones así espontáneas. Y no sé muy bien por qué, y el boca a boca. Al final tenemos también mucha gente haciendo prácticas. Mucha de la gente que ha hecho prácticas se ha acabado quedando. Y ¿con quién hacéis convenios de prácticas? Con la UPF, hacemos también para cosas concretas con FPs de desarrollo de aplicaciones, cuando tenemos una cosa muy específica de visual, ¿no? Sobre todo con la UPF. Hemos hecho con la UAB. Bueno, ¿no con la Politécnica de Cataluña? No. No, Vale, ok. ¿Cómo? Hasta ahora. Hasta ahora le enviamos un mensaje aquí cuando buscáis en la Politécnica de Cataluña, en el futuro, en la Pompeu Fabra y tal, ¿cuál es el típico perfil que buscáis? ¿Programadores? Pues por ejemplo, hasta ahora hemos buscado, cuando buscábamos expertos en IA,
buscábamos gente que hubiera hecho IA para imagen médica. IA para imagen médica. Hay un máster en concreto en la UPF. Vale. Que... Y vais a cazar ahí. Ahora lo entiendo. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Cuál es el perfil que más os ha costado hasta ahora encontrar? Bueno, ya, aparte de este. Ya está siendo el comercial. El comercial, de comercial. Es que el comercial se muchas veces se infravalora, pero es un perfil dificilísimo. Bueno, además, es verdad que lo llamamos comercial, no es un comercial. O sea, sí que queremos una persona que haya estado en startups previamente, que ya tenga experiencia en imagen médica y que haya estado construyendo equipos en crecimiento de empresas. O sea, lo llamamos comercial porque es área business development, ahora lo metemos todo en un cajón porque todavía está por hacer, luego tendrá muchos cajoncitos, ¿no? Pero sí, al final también queremos que esta persona, creemos que será muy relevante para la compañía, sabemos que va a costar. Bueno, pero es clave y... Vamos, comerciales también costarán, ¿eh? Los que vengan debajo también, porque además esto es el nicho del nicho del nicho, ¿no? De todas maneras, en estos momentos iniciales, Sara, es muy importante que el CEO, en este caso tú, aparte del IVA y las nóminas, vaya a vender, porque sí, totalmente. Porque es muy distinto, a pesar de que será un gran profesional la persona que encontraréis y seguramente aportará muchísima experiencia al equipo, pero es muy importante que uno de los founders se involucre en la parte comercial directamente para... Sí, no, de hecho, hasta ahora ha sido así. O sea, hasta ahora las ventas las hemos hecho los founders con soporte de los distribuidores, pero al final somos nosotros quienes explicamos el producto, quien mejor va a explicar cómo funciona, cómo es y quien más confianza va a dar también. Perfecto. Hablando de CEO, ¿cómo has evolucionado tú en todos estos años de ingeniería industrial, project management en automoción, a CEO de una startup en MedTech? Pues la verdad es que mucho, es obvio, ¿no? Pero sí que es cierto que yo cuando empecé mi carrera también a mí siempre me ha gustado mucho el desarrollo, la investigación. De hecho, yo cuando empecé en las primeras prácticas que hice y en mi trabajo fin de máster hicimos 2 patentes. O sea, siempre me ha gustado la investigación y siempre me ha gustado la innovación, pero es verdad que antes lo hacía desde un punto de vista muy pequeñito, ¿no? De cosas muy pequeñas, también por eso tenía muchas ganas de ver el impacto, ¿no? Y claro, al final, a medida que vas evolucionando, pues te vas dando cuenta de todo lo que no ves, ¿no? Y yo creo que una de los grandes cambios ha sido de mindset o de visión. Yo quizá ahora he perdido también mucha capacidad de hacer cosas de detalle y sin embargo he ganado mucha de ver visiones más globales. Así también nos compenetramos mucho, ¿no? Porque Javier y Julia son más de detalle y yo quizás sí que tengo siempre esta visión más global, este análisis más, ¿no? El pensamiento analítico Sí, más holístico. ¿Y a nivel de gestión de equipos, ha habido algún aprendizaje durante el camino? Muchos. Sí. Por ejemplo, a nivel de comunicación, sí que claro, al final, lo primero, no te relacionas igual con los demás desde un compañerismo de trabajo del mismo nivel que cuando al final tienes gente, ¿no? en un equipo. Luego mucho a nivel de comunicación, yo soy una persona muy directa, muy, ¿no? perfeina, muy al trabajo y claro, hay muchas veces, lo primero que hablas con gente quizá muy técnica, muy reflexiva, que se comunica de otra manera, con la que no puedes ir tan rápido. Yeah. ¿No? Yo soy muy impaciente, a mí me gustaría que todo fuera muy rápido, entonces uno de los grandes aprendizajes es adaptarte, ¿no? a la persona con la que estás hablando y a su forma muchas veces, ¿no? de entender aquello de lo que estás hablando. Qué bueno, qué importante este mensaje, ¿no? Los formatos de comunicación y los estilos de comunicación. Muy bien. ¿Algún otro aprendizaje así relevante durante el camino? A nivel de fundraising, por ejemplo. De fundraising no sé si es de los más relevantes. Al final yo creo que el fundraising es mucho de momentum y... Muy emocional. Sí, totalmente. Yeah. Siempre dicen que es como ligar, yo lo secundo totalmente. Quizás más a nivel de aprender a escuchar, que también tiene que ver con el fundraising porque escuchas muchos noes y tienes que también gestionarlo,
Pero yo creo que una de las cosas que hemos aprendido a hacer y que creo que hacemos bien es escuchar mucho y quedarnos con y no tener ningún problema en cuando escuchamos algo que está mejor que lo que nosotros pensamos, decir eso es lo que los otros emprendedores que nos dicen, oye, no vayáis por aquí, ir por allá, o inversores o partners o quien sea. Creo que sí que somos muy conscientes de que no lo sabemos todo ni tenemos por qué, y que cuando hay algo que está más claro que lo que teníamos antes, pues que hay que ir por ahí, ¿no? Me gustaría entender cuál es tu análisis del ecosistema de inversión ahora que has estado muy recientemente haciendo una ronda de inversión. ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuál es el sentir del venture capital o de los family offices o de los business angels por este tipo de tecnología, por análisis de imagen médica? Sin ser yo una experta en fundraising, yo creo que hay mucho interés en salud en general. O sea, yo creo que es un sector que está creciendo desde hace tiempo y hay mucho interés en salud. Impacto social también está siendo cada vez más interesante. Entonces, en general, salud, específicamente software, hay mucho interés. También es cierto que, habiendo mucho interés, lo decía antes, ¿no? Es tan complejos los procesos que pasan en salud, que a no ser que sea un fondo súper específico de salud, pues claro, hay muchísimas cosas que se desconocen de lo que implica ser salud, pero bueno, es lógico. Y en mi caso concreto, yo creo que en imagen médica hay mucho prejuicio, no hubo como un hype, un boom muy grande, y yo creo que ahora estamos un poco en un valle de, bueno, otra imagen médica. Y quizá este mito es el que más nos ha costado vencer, ¿no? Yeah. Porque sí que tenemos una diferenciación bastante única, pero a lo mejor hemos necesitado una hora hablando del tema, bueno, no una hora, pero un rato largo hablando del tema para entenderla bien. Claro. Y esto en un pitch o en una conversación de 10 minutos, pues es muy fácil que el pensar de la otra persona que ha visto 200 empresas diga, bueno, sí, otra imagen. Otro más, claro. No, y además, no había caído en esto que estás diciendo, pero también lo segundo, ¿no? Si tú eres un venture capital y ya has invertido en una compañía de análisis de imagen médica, seguramente pensarás, ya estoy demasiado expuesto a este vertical, claro, voy a invertir en otros verticales, no voy a seguir invirtiendo aquí, ¿no? Y esto cierra las puertas a nuevos entrantes. Sí, el otro día, esta semana ha sido, veía una estadística, es verdad que no sé a qué fuente viene, pero me la creo, que aparecían los 1000 medical devices de IA aprobados por la FDA y 700 eran en radiología. Y a lo mejor no son exactas las cifras, pero me creo que... Pero me creo el volumen, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Dónde ves a Sikai en, no sé, los próximos 5 años, en los próximos 10 años? ¿O qué es lo más grande que ves? Pues a mí me gustaría ser una compañía de referencia en la prevención del cáncer en el abdomen. Yo creo que nosotros nos quedaremos en el abdomen. Creo que es lo suficientemente grande como para crecer allí. Creo que no solo tenemos que mirar en pequeñito bueno, yo miro imagen y te asesoro. Yo creo que hay que pensar en más grande y ser capaces de ayudar de una forma más integral, ¿no? Y ser capaces de anticipar. O sea, al final, ¿no? Yo siempre digo, parece increíble que tú abras tu móvil y abras Instagram y tu móvil sepa qué publicidad enseñarte antes de que tú sepas que lo quieres comprar, pero que con la cantidad de datos que hay nadie pueda decir si te vas a poner enfermo, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que hay un área muy grande y que hay muchos tipos de datos que se pueden integrar en los modelos y que hay muchas maneras de enriquecer los modelos y que con lo que tenemos ahora y a futuro deberíamos ser capaces realmente de ayudar en el área de la prevención. Qué bueno. ¿Te ves vendiendo la compañía o te ves haciéndolo una compañía grande? Yo creo, por cómo evoluciona el mercado, que lo más probable a día de hoy es vender la compañía. A mí me gustaría pensar que antes de ello vamos a crecer mucho, pero sí que es cierto que si piensas en el diagnóstico por imagen o en el diagnóstico médico en general, pues es difícil que al final los médicos acaben teniendo 18 aplicaciones, una para una patología, otra para otra. Entonces yo creo que se irán integrando a la larga. A lo mejor me equivoco, pero es lo que creo.
y que al final pues habrá o grandes integradores o grandes tecnológicas o plataformas enteras que den soporte al diagnóstico en general y que lo puedan hacer por imagen, lo puedan hacer al oncólogo, lo puedan hacer al médico de cabecera y que vayan enriqueciéndose. Y vayan comprando soluciones verticales. Yo creo que sí. Mira, yo hasta ahora pensaba exactamente esto, hasta que el otro día Miguel Cabrer, el fundador de Idónea, me dio otro ángulo que no se me había ocurrido, que es le llamamos aquí nosotros, le bautizamos el Netflix de la imagen médica, que parece ser un nuevo animal que está apareciendo en el mercado, que son los marketplaces de aplicaciones, ¿no? Y esto yo la verdad que lo desconocía, y si tú lo conoces, me gustaría que lo profundizaras un poquito más y que nos explicaras si esto puede ser también otra posible salida. No solamente alguien que vaya comprando soluciones, sino alguien que simplemente haga de marketplace. Yo creo que es lo que yo llamaba antes plataforma. Vale. Creo, a lo mejor se refiere a otra cosa. Si es lo que yo pienso, sí, al final es como una especie de... Bueno, es que yo lo llamo plataforma, pero sí, igual se puede llamar marketplace, ¿no? Pero un software que se integra en un hospital y que tiene una cartera con 100 IAs para radiología y que tú le dices las que quieres, las tienes disponibles, quiero esta y esta, y las tienes en la plataforma. E incluso puedes pasar la imagen médica, la misma imagen, por dos soluciones. Claro, la gracia es que está todo integrado. O sea, y lo que hacen estas empresas normalmente es poner esta capa de tecnología para asegurarse de que todo está integrado. Qué chulo. Oye, la verdad que es una apasionante el futuro de la imagen médica y es uno de los que está creciendo más rápido y desde luego es un lugar donde vale la pena poder invertir. Vamos a entrar en la fase final. Si te parece lo dejamos aquí y queremos ahora conocerte un poquito más a ti, a nivel Perfecto. personal, ¿vale? Cuéntanos, Sara, un lugar para perderte. Pues ahora es bastante fácil perderse en Barcelona, ¿Sí o qué? porque vamos como locos, yo por lo menos voy como loca siempre. Pero si tuviera que perderme sería en la montaña. ¿En la montaña? ¿En alguna particular o en general? Una por descubrir todavía, que no haya visitado aún. Qué bueno, muy bien. ¿Una afición que tengas, un vicio confesable? ¿Afición o vicio? Busquemos cositas picantes. Realmente mi mayor afición de siempre ha sido jugar al fútbol. Jugar al fútbol, no es muy vicio, por eso, pero ahora ya desde que soy madre no juego. Pero sí, desde muy pequeñita, mira, eso me llevó a conocer a Julia, o sea que gracias a eso también existe. ¿Cuándo te Sicae. retiraste? Pues en 2021. ¿Con Sicae? Bueno, cuando me quedé embarazada. Ya, vale. Muy bien. ¿Y llegaste a jugar en algún equipo así medio conocido? Bueno, en Madrid jugué en el filial del Rayo, cuando era más jovencita, fútbol 11, y aquí en Barcelona jugué en División de Honor de fútbol sala. ¡Wow! ¿Y es fácil esto de fútbol 11, fútbol sala? A mí me suena como dos deportes completamente distintos. A mí me gusta el fútbol 11. Fútbol sala me parece un invento del diablo. Seguro que todo el mundo, o sea, la gente que juega fútbol sala pensará justo al revés. Pero bueno, también hay que estar mucho más en forma. Cuando era más joven, quizá fútbol 11, ya no tanto. Perfecto. Fútbol sala. Un referente vital. Pues la verdad es que complicado, me pones en un aprieto. O varios o ninguno, puedes no tener ninguno. Pues yo, fíjate, diría que mi abuela, bastante referente, con una vida muy diferente, por supuesto. ¿Y por qué? No sé, por mujer fuerte y un ejemplo de muchas cosas quizá fuera de su época. Sí. Qué bueno, muy bien. ¿Comida favorita? La pizza. ¿La pizza? Sí. Ah, mira, qué bien, te gusta la pizza. Sí. ¿Alguna pizza en concreto? No. ¿No? Perfecto. ¿Un contenido que consumas habitualmente? En forma de podcast, película, serie, libro, que puedas compartir con nuestra audiencia. Pues mira, antes leía muchísimo, ahora no leo absolutamente nada, es algo que quiero cambiar, porque también eso, tengo un niño pequeño y estar con el móvil todo el día no es ni el mejor ejemplo ni lo mejor para mí. Pero es verdad que últimamente, aunque suene un poco atópico, desde que tengo Sicae tengo muy poco tiempo para consumir otras cosas que no sean... Pero desde luego es así, seguro. Pero en el entorno laboral, por ejemplo, ¿consumes habitualmente alguna fuente de noticias o literatura científica para estar al día de algo? Mucho LinkedIn. Mucho LinkedIn. Sí. Muy bien, muy bien. No es la mejor fuente de información,
Bueno, pero no está mal. Pero te ayuda a estar en el ecosistema. Sí. No nos patrocina LinkedIn, pero si nos escuchan, que nos llamen. Un hábito que tengas para conectar o para desconectar. Hacer deporte, yo diría. Uh-huh. Sí. Ahora es un deporte un poco más aburrido porque solo voy al gimnasio. Bueno. Siempre me han gustado más los deportes de equipo. Pero bueno, sí que yo creo que es lo que más me ayuda a estar a otra cosa y dejar de pensar en el trabajo. Bueno. Pero de tanto en tanto haces una pachanguita de fútbol con amigas. Ya no, ¿eh? Es que... Ni siquiera pachanguita. Es que el tema recuperación del parto, yo tuve un parto muy complicado no es lo mejor. No es lo mejor ahora mismo, fenomenal. Bueno, pues muy bien. Sara, me lo he pasado muy bien. Yo también. He aprendido muchísimo sobre Sika y me gusta mucho el ángulo que habéis encontrado, que ha incrementado mucho el mercado de la solución. Y la verdad que os deseo el mejor de los éxitos en esta aventura. Muchas gracias. Ojalá. Y a los demás, hasta la próxima. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.